Nos va a acompañar también Luis Lescano, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación en el Perú, también conocido conferencista internacional, socio del estudio Lescano y Asociados. Ha obtenido reconocimientos como el Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa del Perú, el SINIACE, por su labor y defensa. Además es un promotor y un activista de la calidad educativa, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo al Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur, la universidad además que ha tenido un crecimiento importante, fundamentalmente en materia de investigación. Este evento es una demostración de la dirección que ha tomado la universidad en la preocupación académica. Quisiera compartir con ustedes que la visión que tengo respecto de la educación en términos generales y que me permiten el enfoque que he tenido sobre este libro que me atrapó desde que lo leí. La verdad es que me atrapó, no podía dejar de leerlo. Es un enfoque que está vinculado con mi formación, eminentemente jurídica y también educativa. Esto es particularmente relevante porque cuando comente sobre un aspecto determinado del libro va a estar el enfoque presente allí. Y es un enfoque en el que hay un principio de Estado de Derecho que nace desde lo jurídico y que sirve para fortalecer la educación, un tema relevante para el país. Ese es el enfoque que le doy. Es un enfoque que además me ha dado resultados en lo concreto. Yo les comento que, por ejemplo, cuando nacía la SUNEDU, con su primera superintendente, que fue una dama, estaban trabajando como primeros instrumentos un reglamento sobre el sistema de información, tan importante para el sistema universitario, sin advertir que el sistema de información era un instrumento que se debía trabajar desde el propio Ministerio de Educación, porque así lo establecía la política de aseguramiento de la calidad que se estableció en el año 2016. La SUNEDU estaba trabajando un documento que no le correspondía por mandato legal. Esa mirada es una mirada que nosotros hemos venido advirtiendo. Esa es la mirada que yo voy a compartir con ustedes y la voy a vincular ahora, ya entrando directamente con el tema materia sobre el que voy a comentar, sobre un aspecto que Pepe ha trabajado con rigurosidad en términos generales, el libro, pero un aspecto que me permitió vincular esto que les estoy indicando y que acaba teniendo mucha lógica, acaba teniendo sentido, y cómo en las etapas de la vida de la educación se acaban juntando los fundamentos jurídicos con aquello que se reclama del sistema educativo mismo. Y es que la universidad en el Perú en realidad nace con la decana América. Próximo 12 de mayo, el Día de la Universidad Peruana, es el día del nacimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, mi alma mater, mi querida alma mater. Y San Marcos nace fundamentalmente a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. Responde a un sistema español de la época, propio de la época, y además nace la universidad inclusive antes que hubiesen colegios en el sistema educativo del Perú. Fíjese, la universidad nació antes que las propias escuelas. Posteriormente, con la emancipación, se crea la Universidad de Trujillo, se crea la Universidad de Arequipa, San Agustín de Arequipa, por iniciativa de Simón Bolívar. Ya responde a un hecho y a un entorno social y cultural distinto. Ya no es una réplica de una universidad española como la de Salamanca, ya nace respondiendo a iniciativas y preocupaciones propias de la época post-emancipadora, con Simón Bolívar. Luego tenemos que en los años 20, esto me parece relevante que se sepa, porque trae además consecuencias que tenemos hasta ahora con las universidades.
Exactamente en el año 1918 nace lo que se conoce como la Reforma de Córdoba, la reforma de la Universidad de Córdoba, Argentina, que trae fundamentalmente dos principios o dos banderas estudiantiles propias de la época. También respondían a la época. El tema de la autonomía universitaria, que se discute y se debate hasta hoy mismo, y el tema del cogobierno estudiantil. Y menciono el cogobierno estudiantil porque forma parte de una gobernanza de las universidades, sobre todo de las públicas, que se han ido presentando y asentando hasta el día de hoy. Nosotros, en términos generales, sobre todo las públicas y las asociativas que tienen también un sistema parecido, hace poco la rectora de la Universidad Andina me decía, hemos tenido una asamblea enorme, parece que fuéramos una universidad pública, me decía la doctora Yanira Bravo, por la manera en cómo se concentraban y cómo se decidían al interior de la universidad, muy parecido a las públicas. Y entonces tenemos un sistema de gobernanza de más de un siglo. Evidentemente es justo preguntarse, ¿y debemos seguir sosteniendo ese sistema de gobernanza? Yo, por ejemplo, creo que fue un gran error desde el comienzo el sistema de participación y de decisión de los estudiantes en las universidades. El estudiante es el eje del sistema educativo, no cabe la menor duda que lo es. El estudiante debe participar en el sistema educativo, pero hacerlos participar a los estudiantes que están en plena formación, ni siquiera tienen seguro si van a acabar la carrera, lo cambian en el tránsito, hacerlos participar en las decisiones de dirección en los órganos de gobierno de la universidad, a mí me parece un error tremendo. Bueno, ese sistema lo consideramos hasta ahora. Hay documentos de rectores como San Marcos, Manuel Burga, que señalan precisamente lo que le estoy indicando. Y ante un artículo respondiendo por qué es casi imposible ser rector en una universidad pública, acaba señalando como uno de los aspectos. Porque se crean al interior del gobierno círculos de poder en los docentes y los estudiantes, que responden a intereses propios antes que a intereses más estratégicos de la universidad. En el año 2018, con motivo del cumplimiento de un siglo de los 100 años de la Reforma de Córdoba, este tema se abordó en la misma Universidad de Córdoba y se señalaba que era uno de los lastres, que estaba trayendo una educación del siglo pasado que no mira el futuro, que no miran los problemas del siglo XXI. Y en esta evolución histórica que nos cuenta Pepe en su libro, además con mucha claridad, efectivamente vamos notando que después de Córdoba, en los años 60 entran las las universidades asociativas, algunas muy buenas y con cerca prestigio, las universidades del consorcio, salvo la católica que nace en el año 17, pero el resto, las del consorcio del Pacífico, la de Lima y la Caridad de Heredia, nacen en los 60 respondiendo a la revolución industrial y al crecimiento poblacional. Es claro que eso ocurre, conserva prestigio. Pero estas universidades, las del consorcio, así como las públicas San Marcos, respondieron a una población que reclamaba ingreso y acceso en casi muy poco. San Marcos, cuando yo ingreso en el año 75, tenía 30.000 estudiantes. Hoy día San Marcos tiene 31.000, 32.000 estudiantes. No respondieron al crecimiento y a la demanda de la población. Más o menos lo mismo ocurrió con las universidades que nacieron en el año 1960. Se quedaron en su zona de confort, no respondieron al crecimiento estudiantil. Y en esa evolución histórica, en la década de los 80 y 90, es una década perversa para la universidad en términos generales,
Y no solamente ocurría en el Perú, ocurría en toda Latinoamérica. El Banco Mundial, luego de un estudio que hizo a nivel regional, recomendó a los países latinoamericanos, entre ellos al Perú, para que entrara la iniciativa privada. Específicamente la universidad societaria, que tanta polémica también ha traído. Hubo entonces un acceso importante en esa década que encuentra al país sin un sistema de aseguramiento de la calidad que permitiera filtrar qué universidades debían ingresar y qué no. Dentro de esta iniciativa privada, evidentemente, habían promotores como José Dextre, que estaban comprometidos con la calidad educativa y que fueron creciendo con el tiempo y que entendían que todo esto giraba alrededor del estudiante y que las inversiones tenían que venir precisamente para fomentar la calidad educativa. Pero el CINEACE no existía con su sistema de acreditamiento de la calidad, no había manera de filtrar. Además, la ausencia del rol del Estado permitió que ingresaran muchas universidades, de las cuales ya entrando a este siglo, con el sistema de licenciamiento y la reforma educativa, a la que yo le reconozco una gran fortaleza y muy importante a esta reforma, a la que se inicia en el año 2014 con el ministro Saavedra, que también tiene sus deficiencias, por supuesto, digamos, no fisuras, ¿no? Fracturas. Pero hay una fortaleza importante que es sanea el sistema universitario, lo limpia, expulsa del sistema a universidades que nunca debieron entrar. Las conocemos cuáles son. Y por tanto nos deja un sistema limpio, con presencia del Estado, listo para cambiar la manera en que la gobernanza puede hacerse, con una autonomía ya propia de universidades que habían demostrado por lo menos condiciones básicas de calidad. Y esto ya, esta última etapa, empata con lo jurídico a lo que me refería al comienzo. Y lo jurídico, ¿qué cosa es lo que dice? Dice, en el plano global, universal, dice el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con mucha claridad, hablando de sus propósitos, de dos principios que ayudan a entender los propósitos educativos: la libertad de enseñanza y el derecho a elegir educación de preferencia. Nosotros no podemos concebir una libertad de enseñanza que también recoge nuestra Constitución con claridad, y además esta declaración la recoge nuestra Constitución y la incorpora a nuestro sistema legal educativo. La libertad de enseñanza significa que no hay un titular dueño de la prestación de los servicios educativos, que no se puede concebir a la educación como un servicio público que se entienda como un servicio exclusivo y excluyente del Estado. No es posible. La libertad de enseñanza implica que todos aquellos que tengan interés y condiciones y reconocimientos y autorizaciones puedan entrar a prestar el servicio educativo en las mismas condiciones. Eso es libertad de enseñanza. Y el derecho a elegir educación de preferencia implica que haya diversidad. La diversidad propia de un país como el nuestro. Una diversidad que no solamente responde a etnias o a geografía, una diversidad que responde a diversidad de opiniones, diversidad de programas educativos, algunos con más investigación que otros, algunos religiosos o algunos con un currículo propio del ejercicio de la autonomía universitaria. Termino diciendo que esto al mismo tiempo encaja perfectamente con lo que señala la Constitución respecto al rol del Estado y al rol de los demás actores importantes del servicio educativo. La Constitución señala con claridad al Estado le corresponden dos cosas fundamentalmente: establecimiento de lineamientos académicos generales, fíjense, académicos generales, que es el corazón de las instituciones educativas, lo académico. ¿Por qué? Porque los lineamientos específicos entran dentro del ejercicio de la autonomía propia de las instituciones educativas, que en este momento, luego del licenciamiento, se presenta con mayor, digamos, con mayor autoridad, porque estamos hablando de un sistema saneado, como dije anteriormente. Y en el caso del otro principio, del derecho a elegir educación de preferencia, sobre el cual están de acuerdo los mayores intelectuales y aquellos que construyeron el famoso artículo 26 en el año 48, posguerra mundial, no es posible ejercer educación de preferencia para los padres de familia
si es que no hay diversidad. Diversidad que se instala, desde mi punto de vista, de manera completa en la década de los años 90. Lo que corresponde, por tanto, ahora es construir una educación, como dice Pepe en su libro, una educación distinta, una educación transformadora, una educación que, mirando los errores que hemos cometido en el pasado, con esa reseña histórica, mire una educación al futuro en donde no solamente seamos transmisores de conocimiento, sino además creadores de innovación, de pensamiento crítico para personas que van a tomar decisiones para el futuro del Perú. Muchas gracias.